pues vamos a orar para presentar la palabra a esta hora, nuestro servicio de adoración. Padre, gracias te damos por este tiempo. Qué hermoso es cuando vendimos y nos rendimos ante ti como Padre, Señor. Porque cuando hay ese rendimiento te queremos dejar saber que nosotros nos sujetamos a ti en todo como padres. Y que venimos, Señor, a decirte, sí, Señor, que fallamos como padres porque dependemos constantemente de que seas tú dándonos ese aliento, que seas tú reargullendo nuestras vidas. Pero, Señor, gracias porque venimos, Señor, a entender qué tan importante es cuando celebramos hoy la próxima generación, que constantemente nos recordemos de ungir nuestros hijos. Tal vez no tengamos en ese momento el aceite, pero una oración y una mano de un padre y una madre sobre su hijo hace toda la diferencia, Padre. Que no solamente como hoy, sino que todos los días, como lo dice tu palabra, en las noches, podamos tener ese buen hábito, ese buen costumbre. No lo tenemos, te queremos dejar saber, Señor. No fuimos enseñados muchos que no nacimos en el Evangelio. Pero, Señor, queremos, Señor, ser obedientes a tu palabra, Señor. Queremos levantar una próxima generación, Señor, llena de ti, con hambre y sed de ti, Padre. Y te damos gracias porque provees este espacio, provees este tiempo para nosotros aprender, para nosotros capacitarnos en lo que es levantar a nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Qué hermoso, porque sabemos que nuestros hijos seguirán el ejemplo. Sabemos que nuestros nietos seguirán el ejemplo y serán generación victoriosa en medio de un mundo, Señor, que está trayendo tantas cosas adversas, tanta enseñanza que trae tanta confusión a la próxima generación, Señor. Padre, bendecimos este día, declaramos que este es el día que ha hecho el Señor. Por lo tanto, nos gozaremos y nos alegraremos en Él, Padre. Te entregamos toda carga, te entregamos toda preocupación, Señor, porque este es el día de gozo, de paz y de bendición. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, Señor, gracias. Porque nos saluda 2 o 3 personas y le dice el gozo, hay gozo en ti. Hay gozo porque el Señor está aquí, hay gozo, hay gozo. Lo de nosotros es el gozo, no importa qué, gozo. Esta mañana yo entré gozoso y vi a mi hermoso yerno y le dije, esa camiseta qué es y esos zapatos. Llegué con gozo, ¿ve? Qué bueno es que todos lleguemos con gozo, amén. Y entonces ese gozo es el gozo del Señor, amén. Así es de que en este día continuamos con las disciplinas externas. Iniciamos el pasado domingo disciplina externa. Recuerde que estamos viniendo con los temas de este libro tan bueno, tan hermoso, celebración de las disciplinas. Y entonces hablamos de la sencillez el domingo pasado. Créanme que cuando yo estudio y cuando predico, a mí me edifica mucho la palabra. Y créanme que hay muchas cosas que tengo que arreglar en mi vida, en mi familia, en cuanto a la sencillez, ¿ok? ¿Sabe que algo que el Señor me ponía en mi corazón? Es que más que uno ser maestro, uno tiene que venir con un corazón de aprendiz. Yo siempre que voy a algún lugar, y más cuando voy a recibir la palabra de alguno de ustedes, yo estoy con un corazón de aprendiz, porque yo sé que es el Señor que me está a mí enseñando. Que el Señor me libre a mí en algún momento creerme maestro. Porque los maestros, ¿sabe qué? Eso yo ya me lo sé, eso ya lo necesito y no jamás. La persona que crece en el Señor son los aprendices, amén. Entonces siempre tener un corazón de aprendiz es hermoso. Entonces el domingo hablamos sobre la sencillez. Técnicamente hoy correspondería el retiro o el apartarnos. Pero como vamos para un retiro, entonces en el Señor pensé que es mejor experimentar este retiro para traer testimonios y hablar sobre lo que va a ser el tema más adelante de lo que va a ser el retiro. Entonces el siguiente tema es la sumisión. Y entonces como que hice un salto, sumisión. Y teniendo en cuenta la ley conmutativa, que el orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? Entonces hoy vamos a ver la sumisión. Entonces, algo muy interesante, hermanos, es que hemos estado viendo estas disciplinas o prácticas espirituales, pero recordemos algo muy importante. Cada disciplina tiene su correspondiente libertad. Lo nuestro no son las disciplinas o las prácticas. Las disciplinas o las prácticas es un vehículo, es un medio.
Pero lo más importante que nosotros entendamos es que cuando practicamos espiritualmente o tenemos una disciplina espiritual, lo que viene es libertad a nosotros, amén. Porque si solamente nos aferramos a la disciplina, entonces nos vamos a volver religiosos, porque solamente amamos la disciplina, pero no, el producto de la disciplina es la libertad. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, la meta es libertad, no en sí la disciplina, porque la liberación es el fin, las prácticas son los medios para poder llegar a esa libertad. Entonces la pregunta es, ¿qué libertad se halla en la sumisión? ¿Qué libertad podemos encontrar nosotros? ¿Qué liberación podemos encontrar en la sumisión? Y es poderoso este tema, me encantó. Estoy aplicándolo a mi vida. Hay muchas cosas que tienen que venir para mi vida. Y muy importante hoy con la próxima generación también en cuanto a la sumisión. ¿Qué libertad encontramos en la sumisión? Es la capacidad de descargar la terrible carga de siempre tener que obtener lo que queremos. En la sumisión descargamos esa carga de siempre querer obtener lo que queremos. Es la obsesión de exigir que las cosas se hagan a nuestra manera. ¿Han escuchado esa expresión? Aquí se hace lo que yo digo y punto. ¿Lo han escuchado alguna vez? Aquí se hace lo que yo diga y nada más, se cerró, nadie más habla, ¿cierto? Pues déjeme decirle que esa es una de las mayores esclavitudes de la sociedad humana o de la humanidad. Esa es una de las mayores esclavitudes. ¿Por qué es una esclavitud? Porque hay personas que pasan días, meses, años en una perpetua preocupación mental, en una angustia mental por el hecho de que alguna cosita no les salió como ellos querían. Entonces es constantemente, es eso. Queríamos hacer como nosotros queríamos y como no salió como queríamos, viene esa constante preocupación. ¿Por qué? Porque eso era lo que yo quería hacer. Y cuando eso sucede, viene la incomodidad, viene la irritación, el disgusto por esa situación. Y básicamente es como si ese resultado que no nos gustó, de eso dependiera nuestras vidas. De eso ya nos amargamos, de eso ya viene la tragedia, porque era lo que nosotros queríamos que sucediera. Y muchas veces hay personas que tienen hasta una úlcera por esas preocupaciones, ¿cierto? Porque era como yo quería que se hiciera la cosa. Entonces, la situación es esta, es que muchas de esas situaciones a veces son por cosas tan insignificantes. ¿Han escuchado usted que arma una tormenta en un vaso de agua? ¿Cierto? Por ejemplo, yo me acuerdo que el Señor me ha cambiado muchísimo, hermanos, gloria a Dios, ¿cierto? Pero antes peleaba por todo, me enojaba. Y uno de los problemas que tenía era que siempre encontraba los tarros de la basura llenos, ¿cierto? Y entonces era la molestadera y fregadera. ¿Y por qué no sacan la basura? Mire que las moscas, mira que llega la cucaracha, mire que ratones, saquen esa basura, pero ¿por qué no? Y dele, y me irritaba constantemente. Hasta que un día, por gracia del Espíritu Santo, el Señor me dijo, no me lo dijo así literalmente, pero me hizo fijar. Y básicamente era, deje la fregadera, ¿por qué no saca la basura usted? Y a partir de eso, ¿sabe qué? Vi lo fácil que era. Fui y le hice un moño al bendito saco ese y fui y lo tiré y se acabó la peleadera, la fregadera. Las tenía mi esposa y a los de mi casa con esa peleadera todo el tiempo. Ahora ¿yo qué hago? Siempre yo soy el que me encargo de las basuras. Yo voy, saco la basura, les digo a ella, sáquenme la basura de los baños, póngamela ahí, yo la saco el barril, la pongo, la entro, se acabó el problema. Porque era una irritadera. Pero qué importante es la sumisión. Por eso sumisión es valorar a los demás. Sumisión es valorar a los demás, porque cuando yo no valoro a los demás, entonces ahí cada uno escogimos nuestros roles. Ellas tienen roles en la casa, pero yo ya tengo el mío principal, que es el sacar la basura. Lo otro, y yo le decía a mi esposa, es que sí que friega, porque a mí lo que sí que menos me gusta es que me estén diciendo las cosas. Deje de decirme, me irrita que me esté diciendo qué hacer. Pero ella me decía, no deje la ropa tirada, que se levanta y deja esa ropa tirada por ahí. ¿Por qué no la echa al bendito canasto?
óigame, pero es que no, y entre más me diga no, ¿cierto? Porque no me gusta que me digan las cosas. Y la ropa tira, pero un día lo mismo, dije yo, pero esa peleadera, y ella dígame, y a mí que no me gusta que me diga. Pero un día yo dije lo mismo que la basura. ¿Por qué no recojo todo lo que yo dejo tirado y voy y lo tiro al cesto de la basura? Mire, ahí se acabó todo el rollo. Ahora yo ya me levanto y veo unas medias o lo que sea, voy y lo tiro allá. Y ella pasa ahí tranquila. Entonces me quito ese lío de encima. Pero ve, cosas pequeñas por las cuales me irritaba completamente. Pero ahí es donde viene la sumisión. Porque son cosas sencillas, ¿ve? Sencillas de la basura, de esto. Pero ¿por qué no subordinarnos? Porque la sumisión es subordinación, que es uno, está bien, me rindo, ¿cierto? Y te concedo. ¿Para qué? Para que haya paz, para que podamos tener armonía, para que podamos pensar en las cosas importantes, porque muchas veces le damos más valor a las cosas pequeñas y no desatendemos las cosas grandes. Porque hay tanto conflicto y tanta situación que se nos pasa. Por lo menos orar por los hijos, prestarles atención a ellos, porque estamos en una situación de un tira y afloje impresionante. Entonces, en la disciplina de la sumisión, quedamos libres de dejar el asunto para olvidarlo, ¿ve? En la sumisión, ok, arreglé lo de la basura, la ropa tirada, ahora soy libre. No me están diciendo, yo no les estoy diciendo a ellos. Ve, trae libertad. Cuando hay sumisión, nosotros podemos tener libertad y lo olvidamos el asunto y ya no volvemos a hablar sobre ese tipo de cosas que son cosas tan pequeñas. Y ahora sí le vamos a dar atención a las cosas realmente delicadas, las que nos interesan. Y entonces aquí entra algo muy interesante en la sumisión. A veces queremos imponer nuestros pensamientos sobre otras personas. Y eso desgasta, tratar de imponer los pensamientos en otras personas, y realmente hay cosas que no son tan importantes como nosotros pensamos. A veces pensamos que es tan importante, nos desgasta a nosotros y desgastamos a las demás personas, y eso es lo que muchas veces pensamos. Y muchas veces pensamos que nuestra vida no va a continuar si las cosas no se hacen a nuestra manera, si eso no se hace como nosotros queremos. Pero cuando aprendemos la sumisión, entonces podemos obtener libertad, paz, tranquilidad, y vamos a ver cómo se empiezan a ordenar tantas cosas en la vida. Entonces, por lo menos cuando la gente observa que en las iglesias hay luchas, conflictos y aún divisiones, muchas veces se debe a que las personas no han experimentado el rendirse las unas con las otras. Hay un tira y afloje constante, y eso lo observan las personas, nos comparte Richard Foster. ¿Por qué? Porque insistimos en que lo que estamos demandando, en lo que estamos luchando, es de vida o muerte, es algo sagrado, es algo supremamente importante, y resulta que generalmente no lo es. Para nosotros sí lo es, pero generalmente no tiene esa dimensión porque no es tan crítico. Tal vez tenga parte de cierto, pero no es tan frecuente. Lo más importante es pensar en el hecho de rendirnos. Muchas veces no podemos soportar el hecho de rendirnos simplemente porque eso significaría que entonces yo voy a ceder en la razón, ¿cierto? Que entonces voy a devaluarme porque estoy cediendo. Entonces algo que venía a mi pensamiento es esto, bien interesante en la sumisión. Ustedes han visto esa señal de tráfico que es la rotonda o Rotary, ¿cierto? ¿Qué pasa? Y ayer me pasó precisamente. ¿Qué pasa cuando los que manejamos y los que no están conduciendo lo van a hacer? ¿Qué sucede cuando entran a una rotonda? Uno tiene que entrar, está interactuando con otros conductores, pero uno tiene que entrar, pero primero tener cuidado de los otros, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede cuando usted se mete introspectivamente? Genera un problema. Y eso muchas veces pasa en el matrimonio, con los hijos, en la familia. ¿Por qué? Porque les cortamos el paso. Porque queremos imponer que yo voy primero, ¿cierto? Y lo mío es primero, y lo mío es mío y nadie me lo quita. Pero entonces cuando cortamos el paso, ¿qué sucede? Nos van a tocar y pues claro, nos tocan la bocina porque le estamos cortando el paso, ¿sí o no? O muchas veces nos van a saludar con la mano, ¿cierto? Cuando les cortamos el paso. ¡Ay!
Pero claro, la gente se molesta porque les estamos cortando el paso. ¿Por qué? Porque en un Rotary, ¿qué hacer? Usted va a entrar al Rotary, pero usted ya ve que otro carro ya tiene la posición ganada para pasar, usted espera. Y si hay 5 carros que vienen detrás de él, hay que esperar. Eso se llama ceder el paso. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no cedo el paso y me meto, se arma un gran problema, un lío. Pero si yo cedo el paso, aunque me demore un minuto más, voy a tener paz. Amén. Pasaron, yo cedí el paso. Entonces, qué importante es esa figura del rotario para entender que es importante la sumisión. Yo me rindo o me subordino a los otros conductores, pero igual pasa en el matrimonio, relaciones con padres e hijos. Nosotros necesitamos ceder también el paso. Amén. Amén. Porque muchas veces no queremos ceder el paso. No, aquí se hace lo que yo diga. Yo voy primero, ¿cierto? Primero yo me baño y después ustedes. Y me demoro media hora en el baño. Y me gasto todo el agua caliente. No, hay que ceder el paso. Tenemos que hacerlo de esa manera. Entonces, muchas veces cuando lo hacemos nos amargamos como familia, como matrimonios, como núcleo familiar, porque no sabemos interactuar. No cedemos el paso y le cortamos el paso a los demás. Entonces, para ser libres y felices y más felices, tenemos que aprender a respetar el derecho de otros. Respetar el derecho de otros y cederles el paso. Ahí nosotros ganamos libertad. Y viene lo que es la sumisión, valorar a los demás. Que nosotros entendamos que a través de la sumisión y la subordinación, valoramos a los demás. Entonces, eso es valorar a los demás. Y la práctica de esta disciplina nos capacita para que no venga ese espíritu de querer hacer lo que nosotros queramos y nos domine, porque es un espíritu que nos posee y es que aquí se hace lo que yo digo se hace y punto. Y no se le da espacio a los demás y eso no puede ser así, porque va a haber una constante presión, una constante situación. Pero cuando nosotros cedemos el paso, respetamos y valoramos a otros, entonces va a venir la paz para todos, va a venir libertad y para nosotros mismos. Entonces nos va a ayudar, la práctica nos va a capacitar y nos va a traer esa libertad. ¿Sabe para qué? Para distinguir entre los asuntos genuinos e importantes versus la terquedad. Amén. Porque la terquedad es que es injustificado, realmente es algo que está ahí, pero por medio de la práctica de la sumisión, entonces vamos a ver que en esa libertad, a esto tengo que darle la atención, pero eso yo lo dejo pasar, eso yo contribuyo a eso lo vamos a arreglar, eso es una tormenta en un vaso de agua, no entremos en eso. Hay un dicho por ahí que dice que hay batallas que hay que saber perder, amén. Hay batallas que para que uno meterse en ese rollo, eso me va a desgastar a la otra persona. Yo pierdo esa batalla. Hago caso a la práctica de la sumisión, a la disciplina de sumisión y voy a ver los beneficios para mi vida. Entonces es importante cuando nosotros entendemos que esta práctica de la sumisión nos va a traer libertad y modelamos libertad en todos los lugares donde nosotros estemos. Y ojo con eso, cuando lo hacemos vamos a poder evaluar mejor a las otras personas. Ahora sí las vamos a poder evaluar bien. Ya con esa libertad no tenemos prejuicios para evaluar a otros, los evaluamos mejor, con una actitud de consideración y respeto. Por lo menos en estos días, Juliana y mis hijos, Juliana y Jaime Andrés van a tener su segundo hijo. Entonces aquí está el abuelo, ¿cierto? Y entonces yo llego y en esos momentos ellos están mirando el nombre para el niño, porque va a ser un varoncito. Y entonces yo le escribo a Juliana y le digo, Juliana, mira este nombre del niño, ese es el nombre. Y ¡pum! Hasta le mandé un video de un personaje bíblico y se lo mandé como que, si el abuelo dijo esto, pues hay que hacerlo. Pero como no se tardó ni un minuto y dijo, ay no, ese nombre no nos gusta. Nosotros tenemos otro. Yo le dije, bueno, ¿y cuál? Entonces le dije, ok, está bien, bueno, me parece bonito, bueno, pues vamos con eso. Ve, yo me subordino a los padres del niño, que en este caso son mis nietos.
Pero como abuelo tengo que tener la práctica de la sumisión. ¿Por qué? Si no lo hago y trato de imponer, voy a dañar a los niños. Porque eso sucede cuando los abuelos queremos entrar y entrar a que, no, es que tiene que llamarlo así. ¿Por qué no lo van a llamar así? Pero si yo soy el abuelo, ¿qué les pasa? ¿Sí o no? Entrar en conflicto, faltarles al respeto, ¿cierto? Porque tiene que ser impuesto. Pero ya en la sumisión, y menos mal que ya estaba estudiando el tema, pero ya en la sumisión, entonces, en esa libertad, ok, no, me parece bien, ustedes como papás tienen la autoridad, pues qué lindo, se va a llamar como ellos digan. Porque si vengo con ese autoritarismo y que tiene que ser así, voy a dañar a mis nietos. ¿Por qué? Porque entonces voy a interferir en la autoridad que ellos le deben y respeto a sus padres y los van a saltar contra mí. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Y muchas veces pasa eso con los abuelos. Entonces nosotros tenemos que en sumisión, de pronto si yo hubiera tenido esa actitud, Juliana puede decirme, pero mire, suegro, discúlpeme, take it easy, tranquilo, pero aquí la mamá y el papá somos nosotros. Y discúlpeme, lo amamos, pero ya está ahí. ¿Ve? Hay que entrar, obviamente con respeto ya me dice, y entonces yo entiendo y digo, oh ya, sí, seguro. Yo amo mucho a mi nieto, pero voy a ponerle el freno. ¿Ve? Entonces, qué lindo porque nos respetamos y nos valoramos, pero no voy a entrar a imponer, aunque me siento con el derecho. Los amamos a los nietos, y si ellos piden un consejo, si están en algún problema, claro, por Dios, si ellos acuden a nosotros. Pero tampoco si sospechamos que discutieron, también allá irse uno, pero ¿y usted qué hace? No. Entonces la sumisión es muy importante porque valoramos y respetamos a otros. Amén. Y en eso renunciamos a que nos devuelvan ese amor que nosotros queremos, ¿cierto? Porque yo hubiese querido que se llamara el niño así, pero ahora renuncio a que ella me haya a mí concedido eso. Y no me pongo, ay, mire, si ve cómo le pagan a uno de mal, tanto que no les ha ayudado y tanto, y miren, ni siquiera tienen como el niño, ¿cierto? Entonces yo renuncio a eso. Ellos no tienen por qué hacer lo que yo diga, sino que yo contribuyo, renuncio a ese derecho. Entonces llegamos a descubrir que es mucho servir mejor a nuestro prójimo que obtener nuestros caprichos. Amén. Ahí yo digo, como prójimo, ellos son mi prójimo. Entonces en ese digo, es que hermoso, porque nosotros les servimos como suegros, como abuelos, y no con el capricho que yo tenga que se tienen que hacer las cosas así. Amén, hermanos. Es muy liberadora esta práctica. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Pues que ya no me va a dar esa ira que me daba antes cuando no hacían las cosas como yo quería. Quedo libre de esa ira, de ese enojo. Que no, que tiene que ser así, que la basura. No, me libro de todo ese rollo, no lo hago y se me quita la amargura. Porque si no, esa amargura empieza a dar vueltas. Y claro por esto, y claro por lo otro. No, yo lo suelto y lo entregué y no lo vuelvo a hacer más. Entonces, qué importante porque es liberadora. Ahora, ¿dónde encontramos el principio bíblico de la sumisión? Porque es muy importante, porque es basado en la palabra del Señor. Marcos 8:34 nos dice lo siguiente: entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Tremendo el maestro. Si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien que se niegue a sí mismo, esa es la primera, niéguese a sí mismo. Ahora alguien va a decir, no, pero ¿cómo me voy a negar yo a mí mismo? ¿Me voy a desvalorizar? ¿Voy a perderlo todo? Porque me voy a desvalorizar. Algunos podrían suponer, pierdo mi identidad. No saben quién soy yo. Yo soy de El Salvador, allá de la Unión, donde van a construir el aeropuerto. No saben quién soy yo, de Honduras, de Colombia. No, es rendirse absolutamente, completamente, ¿cierto? Y a veces decimos, no, yo no me rindo porque me desvalorizo delante de mis hijos, de mi esposa, de la iglesia. Yo no voy a hacerlo. Pero interesante, porque el Señor Jesús rindió su vida al tomar la cruz. Y Jesús no solamente la cruz la tomó cuando iba a la monte de la calavera, el Calvario, no. Jesús vivió la cruz en los 3 años y medio que estuvo aquí porque se rindió constantemente. Jesús no perdió su identidad. Jesús no se desvalorizó. Al contrario,
tomó autoridad de ser quien él decía ser, el Hijo de Dios. Amén. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso llegaba ¿a dónde? A las sinagogas. Ese sí decía, aquí se hace lo que yo digo, y con las cartas respaldadas por todas las autoridades. ¿Y qué cogía? Iba a perseguir los cristianos y los traía y los tiraba. Estaba asolando toda la región, Saulo de Tarso. Era lo que él no tenía ninguna sumisión ahí. Pero ¿qué sucedió en un momento de su vida? Viene, él va para Damasco y va en el camino en su caballo. Y allí es cuando aparece la voz y resplandor del cielo. Y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, pero aquí ¿quién es el que me está hablando? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y ¡pum! Pablo cae 3 días en ayuno absoluto. No agua, no comida, ciego. Pero ¿qué salió de ahí, hermanos, de ese proceso? Un hombre transformado completamente. El apóstol Pablo, un hombre con una sumisión completa, primeramente al Señor. Y el apóstol Pablo empieza a saber que la sumisión es tan importante para su vida y que no se desvalorizó. Al contrario, tomó la posición de ser hijo de Dios. Por eso encontramos ya que ya Pablo dice, ya no vivo yo, sino quien vive en él. Y llega a decir algo tan impresionante, dice, todas las cosas las tengo por basura, con tal de conocer el supremo llamamiento de Cristo. Qué impresionante, ¿no, hermanos? Qué impresionante. Antes de Cristo tenemos unos comportamientos, pero después qué libertad la que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Y va el apóstol y escribe 3 partes del Nuevo Testamento y nos trae tanta bendición a nuestras vidas. Por eso es que en los capítulos 5 y 6 de Efesios, él empieza a hablar sobre las relaciones y empieza a hablar cómo debemos someternos y sujetarnos, y empieza a dar tanta riqueza literaria en las epístolas. Pero es porque él se dio cuenta cuán importante es la sumisión, el rendimiento, para que el poder de Dios actúe en nosotros. Amén, hermanos. Entonces fíjese que rendirse no es desvalorizarse, es al contrario, es tener esa identidad. Negarse a uno mismo simplemente es entender que no tenemos que imponer nuestra manera de ser en otros. No tenemos que imponer nuestra manera de ser en otros. Esa es básicamente negarnos a nosotros mismos. Y que nuestra felicidad no depende de que la gente haga lo que nosotros queremos, ¿cierto? Nuestra felicidad no depende de que la gente haga lo que nosotros queremos. ¿Qué pasa cuando demandamos que las cosas se hagan a nuestra manera y cuando no se hacen así? ¿Qué sucede? Muchas veces entramos en autoconmiseración, ¿cierto? Por lo menos, si alguien dice, bueno, vamos a ir a la playa, se puso bueno y vamos para la playa, pero la familia dice, no, vamos para otro lado, y hay mayoría. Y la persona ya tenía su traje de baño, tenía su bola de voleibol, todo el plan para ir a la playa, pero resulta que tuvieron que irse para otro lado. Y entonces, cuando viene esa autoconmiseración, es como el Chavo ese del 8. Nadie me quiere, nadie me tiene en cuenta, no me aman. Empieza esa autoconmiseración. Nunca hacen lo que yo les digo, siempre hacen lo que ellos quieren. ¿Sabe qué pasa cuando viene esa autoconmiseración? Y le dicen, bueno, vamos a jugar otra cosa. Dice, no tengo ganas. ¿Vas a comer? No quiero. ¿Ve? Vienen esas actitudes, el mártir de la familia, pues, porque se convierten en mártires. ¿Por qué? Porque no hicieron realmente, no se rinde, no hay sumisión. Esa es una clara señal que no está practicando la sumisión, que no está rindiendo. Esa es una clarísima señal cuando viene esa autoconmiseración, ¿cierto? De que no hacen lo que yo quiero. Entonces, cuando la practicamos, entonces nosotros podemos obtener esa libertad. Está bien, wow, yo quería ir a la playa, pero si todos quieren ir, pues vamos. Otro día podemos ir a donde yo quiero. Entonces, ahí se destensionan las cosas. Y entonces hay alegría, hay paz, la pasamos chévere, pero no se va a arruinar y se va a amargar toda la tarde porque se tomó otra decisión. Amén, hermanos.
No escucho muchos amenes. Gloria a Dios, decía el pastor Roberto Miranda. Dice, cuando no hay ni un amén es porque el mensaje está llegando todo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, qué importante es hacerlo, ¿cierto? Entonces, luchamos cuando leemos las palabras que Jesús nos dice. Si alguien quiere ser mi discípulo, que tome su cruz y sígueme. Pero el versículo 35 de Marcos, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Es un versículo hermoso, porque nos tenemos que rendir a Cristo Jesús para salvar nuestra vida. Porque si la queremos ganar por hacer lo que nosotros queremos y nuestra terquedad y nuestro capricho a que tiene que hacerse como nosotros queremos, sabe que vamos a perder porque no hay rendimiento, no estamos aceptando la invitación del Señor. Entonces, cuando leemos estos versículos tenemos que entender algo, hermanos, que Jesús practicó esa vida de cruz porque Él fue sumiso a todos nosotros. Jesús fue a una cruz porque Él se rindió a nosotros para que nosotros podamos tener esta salvación. Amén. Siervo de todos, Jesús fue siervo de todos en su ministerio. Jesús se entregó completamente para que nosotros, con muerte de cruz, con una mansedumbre como hijo de Dios, Él podía haber llamado una legión de ángeles para que hicieran lo que Él quisiera, pero Él no lo llamó, completamente rendido para que hoy nosotros tengamos esta salvación tan grande en Cristo Jesús, hermanos. Él mismo, el Maestro, es el ejemplo para nosotros. Y sabes que Jesús, cuando estuvo aquí en su ministerio en la tierra, Jesús hizo añicos completamente las costumbres que había en ese tiempo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las mujeres estaban a un lado, no les daban su posición. ¿Y quién les dio la posición? Jesús las llamó a su ministerio. Jesús se acercaba a ellas, a la mujer que en el acto del adulterio, de fornicación. Allí estaba Jesús dándole su lugar. Jesús hizo añicos porque toda esta gente religiosa no quería nada con sus mujeres, pero aún con los niños. Cuando los niños quisieron acercarse a él, ¿qué le dijeron? No molesten al maestro. ¿Y Jesús qué dijo? Déjenlos venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, Jesús se acercó a las personas que no eran valoradas ni respetadas en ese tiempo, los que estaban marginados. Él se acercó a todos ellos, a la samaritana, a todos aquellos que los tenían completamente. A los samaritanos les decían perros, porque ellos no podían acercarse allí. Pero Jesús nos muestra que Él en esa sumisión se acercó, valoró y respetó a aquellos que no tenían chance en el reino de Dios. ¿No es hermoso eso, hermanos? Cuánto poder hay en la sumisión, cuánta libertad hay allí, hermanos, para la predicación del evangelio, para el reino de Dios. Cuánta autoridad tenemos cuando nosotros nos rendimos completamente al Señor, nos rendimos completamente a su evangelio, a su palabra. Viene tanta riqueza para nosotros, hermanos. Entonces, lo que entramos a entender, número uno, es que nos va a traer libertad la sumisión. Amén. Libertad, eso es lo más importante. Pero también que la vida de cruz es la vida de sumisión voluntaria, porque es voluntario. El Señor nos dio uno de los más grandes atributos como seres humanos, el libre albedrío. A los animales no se las dio, ellos traen un código que los animales ya saben qué hacer. El perrito va a orinar en cierto lugar ya demarcado. El león va a comerse las fieras del campo. ¿Por qué? Porque es el ciclo de la vida. ¿Recuerdan de Simba? Ahí está el ciclo de la vida. Ellos no tienen libre albedrío, nosotros tenemos libre albedrío. Entonces la sumisión va a ser voluntaria, ¿cierto? Y esa sumisión voluntaria es que aceptamos la servidumbre libremente. Yo acepto ser siervo, aceptamos ser siervos los unos con los otros, pero es voluntario al hacerlo. Entonces, cuando entendemos estos pasajes, entendemos que nuestro Señor Jesucristo introdujo aún más allá, introdujo un nuevo paradigma. ¿Sabe para quién? Para el liderazgo, porque allí ya entra con los discípulos un nuevo paradigma que Jesús trajo en ese momento. ¿Por qué? Porque enseñó y modeló a sus discípulos y al liderazgo que la grandeza de todo líder está en servir. La grandeza de todo líder está en servir. Eso es lo que enseñó el Maestro, el Señor. Esa es la grandeza de todo líder, servir.
No es estar aquí, predicar, tener ciertos atributos, no, servir es la grandeza de todo líder. Amén. Es un nuevo paradigma que Él lo hizo, porque Él no solo murió en muerte de cruz, sino que vivió una vida de cruz y lo modeló constantemente con sus discípulos y les mostró la grandeza del servicio. Por eso encontramos un pasaje hermoso en Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Este pasaje es poderoso, porque el Señor dio ejemplo de que cuando llegó allí a ese lugar, todos llegaron y se sentaron con los pies sucios. Y recuerden que ahí no había mesa alta, era una manta y ahí ponían la comida, y era tradición de lavarse en los pies que uno cogiera, y todos se sentaron con los pies ahí sucios a cenar, a comer. Y Jesús en ese momento entra y Él los ve, y Él toma la toalla, coge el agua y empieza a lavarle los pies a cada uno de ellos. ¿Qué sumisión tan impresionante? Amén, hermanos. Él modeló la sumisión siendo hijo de Dios. Él no tenía que hacer eso, pero Él se rinde completamente, lava los pies. Y Él nos dice, así como yo he hecho con ustedes, ustedes deben de hacerlo los unos con los otros, valorarse, respetarse, lavarse los pies los unos con los otros, que eso tiene un significado aún más profundo que en una oportunidad lo podemos ver. Pero qué tremendo ejemplo de liderazgo, el servir, la grandeza en el liderazgo, servir. Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No solo sirvió el Señor, fue un modelo de servir, sino también de entregar su vida en rescate. El sacrificio de uno dio como resultado la salvación de muchos que hoy vemos, por el sacrificio de uno, por el servicio de uno. Entonces es voluntaria. El Señor lo hizo voluntariamente, nadie se lo mandó, el Padre no le dijo, fue voluntaria la sumisión, el servir fue voluntario. Entonces tenemos dos elementos muy importantes. Uno, la sumisión nos trae libertad, en todas las prácticas que la llevemos, nos trae libertad. Pero lo otro es un llamado que nos hace el Señor a hacerlo voluntariamente. No puede ser que nos manden, que nos digan que tenemos, es voluntario. Yo necesito servir, yo quiero servir, perdón, porque ese es un rendimiento que tengo. Entonces, dos elementos importantes. Y la tercera, la sumisión bíblica es una sumisión mutua, es mutua entre nosotros, no puede ser solamente de una vía, tiene que ser de las dos vías. Y el apóstol Pablo, como les compartía, él habla en los capítulos 5 y 6 y él aborda las distintas relaciones entre los esposos, con los hijos y los padres. Miremos esto, Efesios capítulo 5 versículo 21, precioso este versículo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué yo me someto a ti? Porque yo temo a Dios. Y no es un temor que Dios me va a castigar, no. Es porque es consagración a Dios. Es por ese amor, ese respeto al Señor. Yo me someto a ti, yo te respeto, yo te valoro. Es esa sumisión que está hablando aquí el apóstol Pablo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ese temor de Dios es: Padre, tú has sido tan hermoso, tú enviaste a tu Hijo, Señor. Tengo esta salvación tan grande, Señor, que cuando suene la trompeta, porque estamos esperando el arrebatamiento, que en cualquier momento estamos tan cerquita. Mateo 24 ya está en todo su cumplimiento. No sabemos en qué momento, pero va a sonar la trompeta. ¿Y sabes quiénes los van a escuchar la trompeta? Aquellos que estemos en Cristo Jesús. La gente que ha rechazado al Señor, que no quiere saber nada, que ellos no van a escuchar la trompeta, no tienen cómo escucharla. Porque ahí va a ser levantada la iglesia y nos iremos con el Señor. El Señor no va a descender a la tierra, lo vamos a recibir en el aire. Entonces estamos esperando ese gran acontecimiento de toda la humanidad. Se dice que realmente donde va a ser un gran impacto va a ser en Estados Unidos y toda Latinoamérica, porque ahí es donde está la mayor concentración de cristianos del mundo. Dice que tal vez en Europa no va a ser mucho el movimiento, pero aquí van a decir: ¿pero qué pasó?
Las iglesias, la iglesia Nueva Vida, las puertas cerradas, ¿qué está pasando aquí? ¿Cierto? Los vecinos, ¿qué pasó? Entonces, por ese agradecimiento, por todo lo que viene el Señor con nosotros, es que yo me sujeto a mis semejantes, yo me rindo a ellos. ¿Por qué es eso? Someteos unos a otros en el temor de Dios voluntariamente, ¿cierto? Entonces, la clave está en la sumisión mutua entre esposos, padres e hijos. La sumisión debe ser mutua en todas las relaciones, ¿cierto? Los hijos tienen derecho de hablar a los padres. No, porque aquí mando yo, aquí se hace como yo diga. Bueno, si esa es la actitud, espera que tenga 18 años, en 18 años va a querer no estar más en esa casa, porque es demasiado autoritarismo, ¿cierto? O se quiere ir para la universidad rápido, se quiere tomar decisiones. Porque si está a ese nivel de no contar con que los hijos pueden hablar, pues se va a presentar eso. Pero en la sumisión mutua es importante acercarnos a nuestros hijos, ¿cierto? Con una edad tiernita aún, 8, 10, 11 años, ¿cierto? De ahí para arriba. Y la pregunta es, ¿te sientes bien, hijo? ¿Te sientes bien, hija? No, todo está bien, porque esa es la primera respuesta. Todo está bien. Pero dime, te veo como que no. ¿Podemos hablar? Por ahí empieza. O si las esposas nos dicen, habla con tu hija, habla con tu hijo. Y me pasaba a mí como cuando a mi esposa que me decía 3, 4 veces, no me esté diciendo que no me gusta que me diga las cosas. Pero si ellas nos dicen es porque algo está pasando. Habla con tu hijo, saca el tiempo, comparte con él. Y lo primero va a haber una negativa, pero después pueden salir las cosas. Y una pregunta muy interesante, hermanos, es, ¿qué no te gusta de mí? ¿Qué es lo que te parece fuerte de mí? Es una pregunta muy valiosa para un hijo o una hija. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué como que no hacemos clic? Eso va a ser un momento fenomenal para que nosotros en esa rendición mutua lo practiquemos. En una oportunidad yo le dije a mi esposa en la mesa, le dije, bueno mami, ¿qué es lo que no te gusta de mí? Ahí me sacó la lista. No, estoy bromeando. 2 cosas me dijo, pero las que me dijo, 2 cosas. Pero ahí entonces, ahí viene la otra, entonces yo le dije, perdóname porque yo sé, y estoy trabajando en eso, le dije, pero perdóname. Y yo voy a tratar de hacer las cosas de esta manera. Le dije, pero ¿me permites también? Aprovecho yo también. Tirar. Pero fue una conversación muy sincera. Y yo le dije, mira, es que pasa esto, pasa lo otro, pasa. Entonces, si tú ayudas, wow, tuvimos esa conversación. Difícil, pero la tuvimos. Y entonces, al otro día yo vi que las cosas cambiaron y cambiaron. Entonces, es mutuo, porque yo me sujeto a ella o soy sumiso ante ella, me rindo. Yo no voy a imponerme que tenga que ser así. Entonces yo le hago las preguntas y ella lo mismo hacia mí. Entonces viene esa sumisión mutua que debe de haber entre padres e hijos, entre esposos, y las relaciones van a ser cambiadas totalmente. Amén. Por eso es tan importante a una edad temprana preguntarle a los hijos porque, uno como padre comete muchos errores, ¿cierto? Pero lo importante es en ese momento traerlos, porque no lo hemos hecho intencionalmente, ¿cierto? Pero en ese momento es una bonita conversación, porque entonces ahí podemos trabajar en nuestras cosas y poder ayudarles a ellos y que ellos se levanten de esa manera, en esa libertad de poder decir, yo puedo hablar en esta casa, yo puedo opinar, yo soy partícipe, entonces se te atiende, sí. Y hay cosas que no nos van a gustar, pero te vamos a ayudar en eso. Está bien, no estamos muy de acuerdo, pero vamos a orar y te vamos a ayudar. No, ¡pah! El bibliazo de una vez cerrado, no. Vamos a trabajar en esa sumisión mutua, porque se trata de valorar a los demás, respetar a los demás, y vamos a ser libres. Y se levantan entonces familias preciosas, una comunidad que ve a ese nivel suegros, abuelos, que ya sabemos cómo hacer las cosas. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y no nos amargamos, porque eso es desgastante, hermanos. Desgastante. Ustedes saben por qué yo tengo aquí esta linda corona, mire.
porque eso cansa. Y se me cayó el pelo por estar peleando tanto, por estar demandando. Y ahora que yo me veo aquí con esa corona, yo digo, Padre, mi pelito, ¿dónde está? Pues se le cae uno el pelo. Ahora, hay hermanos que ya es por los genes, que no van a pensar, ¿no? Pero en mi caso personal, yo dije, ¿pero qué me pasó? Si yo tengo una cabellera y mis hermanos tienen cabellera y yo me estoy quedando con la pelada. Porque cansa eso y cansa a los demás. Y vienen las rupturas, vienen los grandes problemas. Porque la sumisión es tan preciosa cuando la practicamos de esa manera. Entonces, así es de que, qué importante que soltemos las cargas. Que nosotros sepamos, voy a soltar esas cosas que no son de tanta importancia, soltar esas cargas, entregárselas al Señor para que no andemos amargados tan constantemente, dándole mente a cosas que realmente no tienen tanta importancia. Yo pensé que el Señor me había dado a mi esposa para que yo la cambiara realmente. Yo le dije, Señor, tú me la diste y la voy a cambiar. Yo la voy a hacer igualita, va a ser una versión femenina de Jaime, una Jaimita. Mire, se me hubiera seguido, estaría completamente sin cabello, porque ella fuera. No, el matrimonio es, somos diferentes y tenemos que complementarnos, pero debe haber una sumisión del uno para el otro constantemente, porque yo la fregué muchísimo a ella. Y ahora tomamos mejores decisiones que antes, peleamos menos, nos amargamos menos, tenemos un hogar bueno, no perfecto, siempre hay cosas. Pero inclusive hasta para la compra de un carro, la camioneta que tenemos, ella dijo, yo quiero comprar un Jeep de ese Rubicon. Y yo dije, bueno, está bien, voy a concederlo, que ha trabajado duro, vamos a comprar el Rubicon. Pero cuando yo lo vi, le dije, mami, ese carro es muy duro, subas en la parte de atrás, esa cosa es pero dura. Si yo me subo ahí, me bajo desbaratado, eso es muy duro. Dijo, ay, pero a mí me gusta, es que está lindo y el color rojo. Yo le dije, bueno, está bien, y fuimos a verlo. Y yo dije, pero piénsalo, súbete. Y fuimos y dijo, sí, está muy duro. Le dije, ¿ves? ¿Te das cuenta? Y me dijo ella, entonces, ¿tú qué quieres, papi? Entonces yo le dije, una Jeep, pero que sea una camioneta, nos puede servir más. Entonces, vamos a mirarla. Y nos fuimos, entonces nos gustó. Y a mí me encantó una azul hermosa. Miramos el precio, con 5,000 millas, podíamos negociar. Pero yo digo, ay, a mí me gusta blanca, es que azul no. Y entonces yo dije, ay, Señor. Entonces dije, bueno, hagamos algo. A mí me encanta el azul. Si la encontramos blanca, muchas veces los carros blancos no se consiguen. Pero vamos a buscarla. Y mire, yo creo que ella se puso a doblar rodillas. Y en Norwood fuimos a un dealer de la Volvo. Un dealer de la Volvo, que van a tener una Jeep, pero ahí la tenían. Y cuando llegamos, blanca estaba esa camioneta. Y entonces le dije, bueno, mami, pues ni modo, la azul no se pudo, la blanca. Y ahí andamos en esa camioneta ya hace 8 años. Pero ve, libertad en la sumisión. Porque si yo me impongo, la cosa se va a complicar. O si ella se impone, andaríamos los dos con un dolor de espalda de la madre, con ese Jeep tan duro. Y ya uno con los T5 no aguanta, ¿sí o no? Eso es para los de 25 años. Entonces, qué importante es que nosotros podamos hacerlo. Entonces, las cosas no tienen que ser como yo quiero, porque si no voy a ser infeliz y necesitamos ser felices, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si tú has bregado con estas cosas y dices, bueno, yo voy a proponérmelo, pon un rótulo en tu casa de la rotonda, que tú sepas que ahí tienes que interactuar y tiene que ceder el paso. Les quiero compartir una anécdota que nos compartió el pastor Sergio Pérez, pero miren esto, en las situaciones matrimoniales de esto de la sumisión. Él dice, bueno, con mi esposa empezamos a trabajar con la sumisión y avanzamos muy bien, pero mi esposa tenía un defecto. Y es que el defecto de ella es que ella dejaba todas las gavetas abiertas. Iba a la cocina, dejaba las gavetas abiertas. Iba a la mesita de noche abierta. Todas las gavetas abiertas a toda hora. Y dice él, yo fui y le dije, venga, le enseño. Mire, la gaveta se cierra así, esta se cierra así. Pero nada, y dele por años con esas benditas gavetas cerradas. Pero cierre la gaveta, pero ¿por qué esas gavetas abiertas? Y no había poder humano que cerrar esas gavetas. Y entonces él llegó y le dijo,
¿sabe qué? La amenazó. Dijo, un día de estos, uno de nuestros hijos se va a accidentar porque usted deja todas esas gavetas abiertas siempre. Y entonces lo dijo así, pero recuerden que en nuestra boca hay poder y preciso. Y veo uno de los niños corriendo y ¡pah! Tremendo accidente, se fue por las escaleras porque se encontró con un mueble ahí bajando las escaleras, se somató. Qué accidente tan terrible. Y ahí viene la consabida respuesta, que es: yo se lo advertí. Vio, y claro, esa pobre mujer desesperada, y claro, el accidente del niño. Pasa el accidente y todo, y entonces continúa la vida, pero ¿sabe qué pasó? Las benditas gavetas siguen abiertas. Porque ya era una manía de ella. Ni el accidente, el marido vuelve y encuentra esas gavetas. Y entonces él dice, bueno, y para resumidas cuentas es un pastor. Entonces él dice, bueno, me toca añadir a mis trabajos ministeriales el cerrar gavetas. Y le tocó, a todos los días pasa por ahí, cierra gavetas, cierra gavetas. Le tocó rendirse después. ¿Cuántos años pasó ese hombre luchando con las benditas gavetas? Hasta que hubo un accidente, pero vio, lo hubiera hecho, rendirse. Ok, yo me rindo, mujer. Ese es un problema. Le quitaron el chip de cerrar gavetas. ¿Qué vamos a hacer? Pero a veces hay esas batallas que por el papel higiénico, por la crema de dientes, cosas que se pueden mejorar, pero que a veces viene y se vuelve eso tan cíclico. Entonces tenemos que considerar todo ese tipo de cosas, que traigamos todos soluciones al hogar, al área de trabajo. Mateo 11:28, bien precioso el Señor con nosotros. Miren lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y yo, dice el Señor, os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Wow, amén, amén. Hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, necesitamos descanso para nuestras almas. Necesitamos hacer parte de esta práctica de la sumisión. Pedirle al Señor que nos ayude para en todas nuestras relaciones tener esa práctica. Sí, darle importancia a lo principal, pero tendremos descanso porque aprendemos de Él. Manso y humilde, dice el Señor. Manso y humilde, aprendan de mí, dice el Señor. Hermanos, las cosas no siempre van a ser como nosotros queremos, ¿cierto? Y eso está bien. Que no se den como nosotros queremos está bien. No es que renunciemos, no que no tengamos fe, pero hay cosas que, como este pastor que bregó por años con las benditas gavetas, hay cosas que no van a ir bien. Y eso también está bien. Si cada uno tomamos nuestra actitud de valorar, de someternos. Entonces, qué importante es que nosotros hagamos esta práctica de la sumisión en nuestras vidas. Amén. ¿Creen que nos puedan servir, hermanos? A mí me sirve montones porque he hecho algunas cositas bien, pero también tengo que corregir un montón, hermanos. Pero cuando yo entro a estudiar estos temas y más a predicarlo, yo digo, ese el Señor empieza a reargüirme. Ok, muy bien por lo que has hecho, pero te falta esta, te falta la otra, con tus hijos aquí, allá, con la iglesia, con los hermanos. Entonces yo, gracias Señor, está bien, voy a empezar a hacer mi tarea. Ahí voy progresivamente trabajando en mi vida. Amén. Es importante hacerlo, hermanos. Así es de que, ¿por qué nos ponemos de pie en esta mañana? Y vamos a decirle al Señor que sea Él ayudándonos, porque viene un tiempo hermoso para las familias. Viene un tiempo hermoso en este tiempo para nuestras vidas, que necesitamos encaminar bien a nuestros hijos para que ellos sean victoriosos y que nosotros podamos, que ellos sepan que son parte nuestra, que tienen voz y voto, que nuestras esposas necesitan ser valoradas, los esposos también, ese respeto, pero vamos a hallar libertad. Y la clave es rendición, es esa rendición, que nos sometamos los unos a los otros en el temor del Señor. Inclina allí tu rostro y oremos al Señor. Señor, en esta mañana venimos, Señor, a decirte gracias, Señor. Queremos restaurar tu imagen en nosotros en cuanto a la sumisión, Señor. Oh, Señor, míranos nosotros, familias, madres, padres, que somos imperfectos, Señor, hijos imperfectos, Señor, pero que hoy a la luz de tu palabra queremos, Señor,
que tú traigas restauración, Señor. Trae restauración a nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestras hijas, Señor, con nuestras parejas. Trae esa restauración, Señor, de saber que hay sabiduría en la sumisión, en la subordinación, Señor. Hay sabiduría, hay bendición, Señor. Padre, te presentamos hoy nuestras vidas, Señor, para que seas tú ayudándonos, Señor, a transformar esas áreas que nosotros creemos que son fuertes, pero son nuestra debilidad. A veces queremos, Señor, parecer fuertes porque somos los que tomamos decisiones fuertes, pero no es así, Señor. Porque tu palabra dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y que sea el amor, la comprensión, el respeto, el valorarnos, Señor, como nunca antes. En medio de un mundo en donde carece de eso, en donde hay tanta competencia, en donde no hay, Señor, ese respeto, esa valoración, esa sumisión, Señor. Pero hoy venimos, Señor, hoy delante, Señor, tuyo, porque tu presencia está aquí, Señor, a decirte que restaura, Señor. Sana toda herida del pasado, Señor. Sana toda herida del pasado, porque hemos arrastrado con heridas del pasado, Señor. Y eso nos ha detenido, Señor, de muchas cosas. Hoy te entregamos toda herida del pasado. Te entregamos, Señor, todo abuso, todo rechazo que recibimos en nuestra época de niñez, que no podíamos decir las cosas, de adolescencia, Señor, que había un régimen en nuestras casas, Señor. Pero hoy, Señor, soltamos todas esas heridas del pasado, Señor. Todo ese abuso te lo entregamos a ti, Señor, porque queremos ser restaurados, Padre, para poder traer paz a nuestros hogares, a nuestras vidas, Señor. Necesitamos, Señor, que seas tú, Señor. Necesitamos aprender de ti, Jesús, porque tú eres nuestro maestro. Tú, Señor, nos dices que aprendamos de ti, que tú eres manso y humilde para hallar descanso para nuestras almas, Señor. Enséñanos, Jesús, en este tiempo, Señor, a descansar en ti, porque no queremos, Señor, estar más agobiados, más cargados. Queremos aprender de ti, estar en esa sumisión, Señor, estar en esa libertad, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Si no has entregado tu vida a Cristo Jesús, o si no quieres reconciliarte con Él, el Señor quiere darte descanso a tu alma. Si tú estás aquí o estás en línea, el Señor quiere darle descanso a tu alma. El Señor tiene para ti un propósito de gloria, pero hay que cederle el paso a Jesús. Y hoy es ese llamado. Dale ese paso a Jesús, cédele el paso a Él. Y si tú quieres entregar tu vida a Cristo Jesús o necesitas reconciliarte con Él, haz esta oración y dile: Señor Jesús, yo te necesito. Jesús, yo te cedo el paso a mi vida. Jesús, yo me rindo completamente a ti, porque quiero tener descanso a mi alma, porque durante todos estos años mi alma ha estado atribulada, cansada, cargada. Pero hoy te entrego una vez más mi vida, dile al Señor. Aquellos que por alguna razón se enojaron con el Señor y se reconciliaron, y dile: Señor, gracias, y perdona todos mis pecados. Dile: perdona esa actitud de soberbia, de orgullo, perdónala. Hoy te la entrego, Señor, por imponerme ante los demás, y ayúdame a ser una mejor persona. Ayúdame a rendirme, ayúdame a ser una persona sumisa en cuanto a las relaciones, para encontrar la paz en ti, Padre. Gracias, Señor. Y te pido, Señor, que me laves con tu sangre y me escribas en el nombre de la vida, en Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, tú tienes ya salvación y vida eterna. Solo acércate a alguno de nuestros líderes y dile: yo hice hoy la oración de fe, para que podamos apoyarte en oración en este tiempo, en el nombre de Jesús. ¿Qué tal que con ese mismo espíritu que tenemos hoy en la presencia del Señor, adoramos al Señor con todo nuestro corazón? Aleluya, aleluya, Señor. Gracias. Eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso.
recibes